El cáncer no es una enfermedad nueva. El cáncer ha afectado a la humanidad desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad, en la cual se ha visto incrementada en las últimas décadas. La evidencia más antigua de esta enfermedad se encontró en fósiles de dinosaurios de más de 70 años de antigüedad. En humanos, el primer caso documentado de cáncer proviene de un hombre egipcio que vivió hace muchísimos años, hace 3000 años aproximadamente. De hecho, la primera evidencia escrita sobre esta patología aparece en manuscritos del antiguo egipcio, que describen los tratamientos farmacológicos, quirúrgicos e incluso mágicos que practicaban por aquel entonces. Los papiros fueron escritos entre los años 1500 y 1600 a.C. Los egipcios culpaban a los dioses de esta enfermedad, y la cual consideraban que no tenía cura. El término cáncer aparece hacia el año 400 a.C. y se lo debemos a Hipócrates, un médico de la antigua Grecia conocido como el padre de la medicina. Según Hipócrates, la enfermedad aparecía por un desequilibrio entre los 4 humores corporales: la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Él fue el primero en acuñar los términos carcino y carcinoma, derivando en ellos el nombre de cáncer para este tipo de dolencia. Sus sucesores, los médicos de la escuela hipocrática, continuaron describiendo la enfermedad y los distintos tratamientos para combatirla. Ya entonces eran capaces de distinguir entre tumores benignos y tumores malignos, así como de detectar su naturaleza invasora. Con la caída de la civilización greco-romana durante el Imperio bizantino, emergieron diversos médicos investigadores que descubrieron la presencia de nódulos linfáticos en el pecho de la mujer con cáncer de mama y usaron extractos de semillas de amapola para combatir el dolor. A partir de ese entonces, se describieron diversos tipos de cáncer y se empezaron a extirpar los tumores, aunque con poco éxito. En el periodo comprendido entre los años 500 y 1500 después de Cristo, en Europa surgieron diversos tratamientos contra la extirpación y cauterización de tumores pequeños, o la aplicación de pastas cáusticas con arsenio, dietas, polvo de cangrejo y amuletos para tumores más extensos. Durante el siglo XVII aparecen diversos avances notables como el microscopio de lentes, que permite ver células sanguíneas y bacterias. Gracias a ello, en los últimos siglos se ha avanzado mucho en describir la enfermedad hasta llegar a demostrar su origen genético, que permite un tratamiento personalizado para el paciente y ayuda a escoger el tratamiento más afín. Aunque la enfermedad no ha cambiado, sí lo ha hecho la incidencia de cada tipo de tumor, ya que antes de 1900 el cáncer de pulmón era un tipo de tumor muy peculiar y ahora es el más diagnosticado y el que más provoca más mortalidad. Cada uno de los seres humanos estamos compuestos por billones de células. Cada parte de nuestro cuerpo la conforman todas ellas. A través del transcurso de nuestras vidas, estas mismas van a crecer y se van a reproducir según la actividad que cada una necesita cumplir. Cuando una célula presenta alguna anomalía o se dice que la célula ha envejecido, por lo general deberían de perecer, es decir, deberían de morir. Pero cuando esto no sucede, es cuando el cáncer surge. Cuando algo sale mal en este proceso, él hace que las células anormales se reproduzcan cada vez más y no puedan desaparecer. A medida, las células cancerosas se reproducen de una manera descontrolada. Eventualmente pueden superar el número de las células sanas, y esto hace que al cuerpo le resulte muy difícil funcionar de la manera en que normalmente debería hacerlo. El cáncer, desde su punto de origen, va a extenderse a los tejidos y órganos vecinos a través de un proceso de invasión, emigrando y filtrándose directamente a las áreas contiguas. Es lo que se denomina invasión local. El cáncer es un término que engloba un grupo muy grande de enfermedades, pero la característica principal de todas es el desarrollo de las células anormales que se dividen, crecen y van a generar de forma rápida o de forma lenta un deterioro de alguna de las partes del cuerpo. ¿Cómo evoluciona? Las células tumorales pueden invadir los vasos sanguíneos y linfáticos y viajar a través de ellos hasta otros órganos o tejidos distantes en los que pueden implantarse. Estos nuevos focos de enfermedad son la metástasis o enfermedad diseminada, en contraposición al foco inicial del tumor que se designa tumor primario o primitivo. Cada tipo de tumor se extiende de forma diferente dependiendo de su localización y características biológicas. La diseminación puede hacerse directamente a través de los vasos sanguíneos o indirectamente a través de los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos se localizan en grupos en diferentes áreas del cuerpo, como el cuello, las ingles, axilas,
o el mediastino, y su invasión por el tumor determina que aumenta su tamaño denominándose adenomalías, adenopatías de origen tumoral. Fases evolutivas y respuesta del tratamiento. Por cáncer avanzado se denomina a un tumor que se encuentra más allá del órgano que lo originó. Habitualmente se halla en una situación incurable. Pero gracias a las nuevas terapias y tratamientos combinados, el número de tumores con enfermedad avanzada que se pueden curar es más alto. También son cánceres avanzados aquellos que por su extensión local son difícilmente tratables mediante abordajes regionales, como por ejemplo la cirugía radioterapia. El estudio de extensión de la enfermedad se denomina estatificación y las fases evolutivas posibles, estadios. Con estadio se asocia a un pronóstico y generalmente a un tratamiento específico dependiendo del tumor. Al tratar un cáncer con un tratamiento se pueden plantear diferentes escenarios. Que la enfermedad progrese a pesar del tratamiento es uno, que permanezca estable es otro, que disminuya a su tratamiento o desaparezca de la misma forma es un tercero. Y esto lo vamos a calificar respectivamente como progresión o estabilización o respuesta completa. Y en la práctica clínica, esta gradación se hace por una serie de criterios cuantitativos bien definidos. Habitualmente se emplean los criterios RECIT, Responsive Evaluation Criterion in Solid Tumors, que evalúan cambios en los diámetros de las lesiones tumorales, en las pruebas de imagen antes y después del tratamiento. Estas pruebas pueden ser equivaladas en algunos casos y precisar estudios adicionales o nuevas pruebas de confirmación. El término de cáncer recurrente se refiere a la reaparición de un cáncer tras su curación o remisión completa ante un tratamiento. Tal recurrencia puede ser local cuando se produce en el área donde creció o se originó el tumor primario, regional en la vecindad de este o distancial. Nos podemos preguntar a qué velocidad se desarrolla el cáncer. La velocidad de desarrollo es diferente para cada tipo de tumor y en cada uno de sus momentos evolutivos. Incluso es diferente para tumores con la misma localización. Es decir, hay tumores de mama con crecimiento lento, pero también otros tumores de mama con crecimiento mucho más rápido, haciéndolos así más agresivos. Aunque es probable que en esta situación el cáncer lleve mucho tiempo de evolución, desde meses a años, en las etapas de desarrollo de los tumores suele ser muy rápido. La proliferación celular es exponencial y en cortos periodos de tiempo pueden diagnosticarse lesiones que poco antes no eran evidentes. En fases finales el crecimiento es más lento, sin embargo, se nutre mucho el tumor y el espacio que ya ha ocupado este es bastante importante. ¿Cómo afectará el cáncer a los pacientes oncológicos? Dado que el cáncer puede formarse en cualquier lugar del cuerpo y evolucionar con muchos patrones diferentes de diseminización, sus manifestaciones pueden ser igualmente diversas. Los signos y síntomas dependerán no solo del lugar específico del tumor primario dentro del órgano que se formó, sino también de la velocidad de su desarrollo y de su posible diseminización. Muchos tumores primarios o metástasis pueden causar hinchazón o tumor bulbo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, cuando crecen en partes visibles del cuerpo, como la piel, como la mama, como la cavidad oral. La mayoría de las veces estas tumoraciones son indoloras, salvo complicaciones añadidas como una ulceración de la piel, sobre también cuando nos referimos a una sobreinfección o una rotura de la cortical del hueso. Por sí mismos, estos tumores pueden comprimir nervios, bloquear las vías aéreas, el aparato digestivo o los vasos sanguíneos. Además, pueden ocasionar efectos a distancia del tumor, a través de la liberación de sustancias como por ejemplo las hormonas, o de reacciones cruzadas, en las que el organismo responde nocivamente frente a sí mismo en un intento de defenderse del tumor. Esto se le llama como síndromes paraneoplásicos. Es muy característico, sobre todo en los cánceres avanzados, donde los tumores debilitan el estado general del cuerpo. Esto no solo lo provocan consumiendo nutrientes, sino también liberando sustancias que pueden inducir, por ejemplo, la desnutrición, el cansancio o la fiebre continua.
Otras expresiones de la enfermedad comunes son las derivadas de las alteraciones sanguíneas, en forma de anemia, infecciones y alteraciones de la coagulación. También hay manifestaciones que no necesariamente obedecen a la presencia de un cáncer, pero que deben alertar para descartar su existencia, por el cambio del ritmo normal del desarrollo de los órganos del cuerpo. Esto se puede evidenciar por las úlceras del intestino, del sistema urinario, úlceras que no van a cicatrizar, que generan sangrado constantes, aparición de masas extrañas, etc. Causas del cáncer. El ADN es el código de instrucciones que posee cada célula para programar sus funciones, incluyendo el crecimiento y su división. El cáncer es una enfermedad que sucede como resultado de un daño del ADN o donde el mecanismo de regulación del mismo hace una proliferación celular incontrolada. Esto puede ser heredado de los padres, producido por agentes externos, carcinógenos, son estos agentes llamados, o factores desconocidos. En términos generales, los factores externos serían responsables del 90% de los cánceres, y la mitad de los mismos producen por los siguientes factores: el tabaquismo, alcohol, sobrepeso, inactividad física, etc. Cualquier fenómeno carcinógeno que daña los genes de nuestras células puede ocasionar cáncer, pero para que las células se tomen cancerosas, ha de concursar daño en varios genes causantes de cáncer en la misma célula. Es decir, los genes alterados tienen que formar parte de unos procesos característicos o huellas inferentes a la propia formación del cáncer: proliferación celular, resistencia y muerte e inmortalidad celular, también como la formación de los vasos sanguíneos, la capacidad de diseminización, reprogramación energética y evasión al sistema inmune. ¿Qué aumenta el riesgo de cáncer? Otros agentes externos como la radiación ultravioleta presentes en los rayos solares es una radiación de baja energía que se asocia al cáncer de piel en personas prolongadamente o intensamente expuestas al sol. Algunas infecciones bacterianas también se han asociado al cáncer. El caso mejor documentado es la infección por Helicobacter pylori, una bacteria que infecta el estómago, ocasionando úlceras que se asocia al desarrollo del cáncer del estómago. Múltiples evidencias surgieron de que los hábitos alimentarios y el estilo de vida se relacionan también con el riesgo de cáncer, en relación a la obesidad y la inactividad física. En general, la recomendación es una dieta baja en grasas y calorías, pues poblaciones están habituadas al consumo de bajo contenido en fruta y verduras, y esto hace que padezcan un aumento de riesgo de cáncer, sobre todo de colon. Dentro de esto también se recomienda la práctica constante de ejercicio físico y así poder hacerlo una rutina, porque de alguna manera este también va a disminuir el riesgo. Aproximadamente del 10 al 20% de los cánceres se desarrollan en personas con historia familiar de cáncer, y cuando esto ocurre, es posible que las mutaciones sean transmitidas de unas generaciones a otras, situación denominada cáncer hereditario. Dado que en nuestras células existen dos copias de cada gen, una procedente de cada progenitor, un defecto hereditario corresponde a una sola de las copias de un gen supresor de tumores. No provocará un cáncer porque la otra permanecerá funcional. Sin embargo, el problema sobrevive cuando una nueva mutación afecta esa copia restante. Ante una historia familiar de cáncer, puede ser indicado realizar siempre de forma voluntaria un constante examen, sobre todo un cribado genético, para determinar si se padece de mutaciones que aumenten el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades que corresponden al cáncer. También debe tenerse presente que el padecer estas mutaciones no indica que tampoco vaya a ser un paciente oncológico. Dependerá de la naturaleza de las mismas personas y de otros factores de riesgo. Sin embargo, mantener un control y tratar de cumplir los buenos hábitos es algo que evitará muchos problemas a futuros.